Hola a todos. Hola, hoy día queremos contarles sobre nuestro sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras formadas por tejido nervioso y que tiene como unidad mínima y funcional a la neurona. La función principal del sistema nervioso es procesar las señales que entrega el organismo para ejercer control sobre los otros órganos del cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en central y periférico, y desde el punto de vista funcional se divide en somático y autónomo. Las neuronas son las células más especializadas del sistema nervioso central y su función es coordinar las distintas acciones mediante señales e impulsos eléctricos que circulan en el extremo de todo el cuerpo. Las neuronas son unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso que poseen tres partes: el soma, las dendritas y el axón. El soma es la parte principal, pues en ella se encuentra todo el material genético de la célula. Las dendritas, por su parte, son las prolongaciones que salen del cuerpo del soma y que tienen como función recibir los diferentes impulsos de otras neuronas. Finalmente, el axón es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y su función es conducir los impulsos nerviosos desde el soma hacia otras neuronas o músculos o glándulas del cuerpo. También resulta fundamental hablar sobre las glías, que son los héroes no reconocidos del sistema nervioso y que, curiosamente, superan en número a las neuronas. Aunque estas células no participan en la transmisión de señales o impulsos eléctricos en largas distancias, son aquellas responsables de entregar el soporte físico y bioquímico importante entre las neuronas. El sistema nervioso periférico tiene dos tipos de células glía, que vendrían siendo las células de Schwann y las células satélite, y el sistema nervioso central tendría cuatro tipos de glías que se denominan microglías, astrocitos, células ependimarias y los oligodendrocitos. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal y está protegido por membranas denominadas meninges, que en su interior se encuentran ventrículos por los cuales circula el líquido encefalorraquídeo. El encéfalo se conforma por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro puede dividirse en dos partes fundamentales, que se llaman o denominados hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y cada uno de ellos se compone de 4 lóbulos. Estos son el lóbulo occipital, que es el encargado de interpretar todo lo que vemos y además el encargado del equilibrio. El lóbulo parietal, que es el lóbulo que tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial. El lóbulo temporal, que dentro de sus principales funciones se encuentra lo que tiene que ver con la memoria auditiva y visual. Y no menos importante, el lóbulo frontal, que es el que se relaciona principalmente con el razonamiento. En el sistema nervioso periférico, encontramos a los nervios craneales y a los nervios espinales. Los nervios craneales son 12 pares y estos se encargan de enviar la información sensorial del cuello y la cabeza al sistema nervioso central. Son aquellos responsables, ¿cierto?, de recepcionar las órdenes de locomoción para el control de la musculatura del cuello y de la cabeza. Los nervios espinales son 31 pares y ellos envían la información del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central. En la clasificación funcional, el sistema nervioso se clasifica llevando a cabo distintas vías neuronales para diferenciarlos del sistema nervioso central periférico. El primero, el sistema nervioso somático, que es el que está constituido por un conjunto de neuronas que se encargan de regular las funciones voluntarias del organismo. Y el sistema nervioso autónomo, que está constituido por las neuronas que se encargan de regular aquellas funciones que son involuntarias dentro del organismo. Este sistema nervioso autónomo se clasifica en simpático y parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es un sistema de reposo, por lo que su prioridad son las funciones peristálticas del aparato digestivo y urinario. El sistema nervioso simpático, por su parte, tiene una prioridad en las funciones de escape, de huida, brindando fuerza y aceleración de los movimientos musculares. La sinapsis hace referencia a la articulación entre neuronas y que se produce para permitir el paso
de un impulso nervioso a una célula con las mismas características de impulso hacia la otra célula neuronal. En conclusión, para decirlo en palabras más sencillas, podríamos decir que la sinapsis es el diálogo que se produce entre neuronas sobre las funciones que tienen que cumplir. Estos nos permite, ¿no es cierto?, diferenciar algunos tipos de sinapsis, existiendo varias formas de clasificarlas. En principio se puede establecer 3 criterios que, dependiendo de la zona de contacto, estas podrían ser las axodendríticas, las axosomáticas y las axoaxónicas. Según el efecto postsináptico, también podemos decir que encontramos sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. Del proceder de la transferencia de información es muy importante reconocer las sinapsis que tienen el carácter de ser de tipo química y las sinapsis de tipo eléctrica. Ahora bien, también cabe destacar a los neurotransmisores, porque son moléculas que produce el cuerpo, el organismo, ¿cierto?, en forma endógena y que cumplen la función de transmitir información desde una neurona a otra. También son llamados mensajeros químicos o neuromediadores. La neurotransmisión tiene momento en la sinapsis y la función principal de los neurotransmisores es excitar o inhibir la actividad de la célula postsináptica. Entonces, los tipos de neurotransmisores, principalmente de acuerdo a sus funciones, que conocemos aproximadamente más de 100 tipos de neurotransmisores en funciones diferenciadas, mencionaremos sobre algunos. Uno de los neurotransmisores más conocidos es la dopamina, que está implicada en las redes cerebrales y se relaciona con la motivación y con el comportamiento guiado por recompensa. Este neurotransmisor también es importante para el movimiento. La adrenalina o la epinefrina, como también se conoce en inglés, es considerada un neurotransmisor cuando actúa en el sistema nervioso. De la adrenalina va a depender la reacción que tiene el cuerpo de lucha o huida de nuestro organismo. Se activa ante situaciones que percibimos como una amenaza para la integridad física o psicológica y esta depende del sistema nervioso simpático. Está íntimamente relacionado con el fenómeno del estrés e implica cambios fisiológicos como el aumento del ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la sudoración o la contracción de los vasos sanguíneos. Otra de los neurotransmisores es la serotonina, que se puede obtener de alimentos como los huevos, la leche, los cereales integrales o el chocolate, entre otros. La función principal de la serotonina es la regulación de la actividad de los neurotransmisores. Otro neurotransmisor es la acetilcolina y que dentro de sus funciones en el organismo destaca la estimulación de las fibras musculares en general, en contracción e hidratación de las mismas. Bueno, yo creo que hemos concluido con lo que teníamos que entregar el día de hoy, así que agradecemos por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.